Vamos a empezar en las manos de Dios. Miren qué chilero esto. Así sí hasta yo planifico. Desde aquí en la iglesia nos dan de todo para que agarremos onda y ni así. Vamos a empezar. En el área personal vamos a poner aquí comer bien. Yo la otra vez me comí 2 pizzas familiares yo solito, pero con Coca-Cola Light. ¿Eso es comer bien? No, hombre, precisamente eso es lo que hay que cambiar. Como diría mi mamá, somos lo que comemos. Yo por eso soy negrito, porque de chiquito solo frijoles comía. Es que esa mi mamá sí que es sabia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adornos serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso sí que es sabio. Y también quiero ir al gimnasio para ponerme toro, así como el pastor Juan Diego y el Nando. Voy a sacar mi curso de inglés, así como dirían allá en Coatepeque, diría el pastor, I want to speak English. ¡Ah, sanigua! Y voy a ir a la universidad otra vez. Ahí estaba yo en ingeniería gastronómica con orientación en computación. 15 años. 15 años vendiendo granizadas. Se me llenaba el puesto. Y hacía el hielo con agua del chorro. Esos mis estudiantes ni COVID les dio. Tienen hasta arriba las defensas. En el área familiar, me gustaría irme un mes de luna de miel con mi esposa a Europa. Allá en la Torre Eiffel, tomando café de la Antigua, con manías de chiquimula. Lo único que me falta es mi esposa. Y desbloqueame. Y para que prospere el negocio, tengo que subir más videos a mi TikTok. Ay, no. No sé si voy a poder hacer todo eso, pero como diría en ¿cómo es que se dice? Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Para todo hay tiempo. Para todo. Bueno, no sé si puedo hacer todo esto que estoy diciendo aquí, pero lo voy a escribir igual y si no en el camino lo que pueda voy a hacer y lo que no, pues no. Ahí está. Ahora me toca servicio. Eso sí, no mucho lo entendí. Mi papá solo sirviendo se la pasa. El otro día por ir a dejar gente lo asaltaron en el Gaito. Se les compone el carro, ahí está viendo cómo lo arregla para seguir dejando gente. Anda viendo cómo junta para la gasolina y nadie le da nada, sin ofender, ¿va? Yo me peleo con él y él me dice, mijo, solo sirviendo a las personas puedes servir a Dios. La verdad es que no lo entiendo, pero yo a él siempre lo miro feliz. Es que mi papá tiene un corazón de oro. Todo lo hace bien, pero todo le sale mal. Lo despidieron de su trabajo. Su mejor amigo lo estafó. Se cayó bajando las gradas mientras iba orando. ¿Quién baja las gradas orando con los ojos cerrados, digo yo? Solo mi papá. Es que él es chulo, de verdad. Es justo, íntegro, pero todo le sale mal. Siento como que si Dios no lo escuchara. Me pregunto, ¿será bueno hacer la voluntad de Dios? Porque a las personas que no aman a Dios, yo miro que les va bien. Pero a mi papá le pasa como a Job. Bueno, no tan así, pero algo así. Pues antes del pan viene mi sufrimiento y mis gemidos corren como aguas.
porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cómo saber si es bueno hacer lo correcto? ¿A quién pedirle consejo? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y por las principales puertas de las entradas de la ciudad, dice sus razones. ¿A quién pedirle consejo? Pues a la sabiduría. Ella te dará proverbios y te enseñará el camino de la obediencia. Y así enfatirá según la causa y el efecto de las acciones humanas. Claro que puedes pedirme consejo a mí, aunque también le podrías pedir a Eclesiastés. Él es un crítico y filósofo que va a cuestionar las verdades establecidas y te va a invitar a reflexionar sobre las incertidumbres y paradojas de la vida. Porque al final de todo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Jovencitos, escuchad a este viejo que tiene algo que decirles. Este anciano que ha adquirido sabiduría. Gracias a esto, porque he tenido un sufrimiento profundo, pero esto me ha permitido experimentar lo que es la fidelidad, la integridad en los momentos de pruebas, porque estas nunca faltarán. Dios mío, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea que, aunque yo haga todo lo que ustedes me dicen, igual me puede ir mal. Sí. Escucha, vas a tener problemas si no estás con Dios, como también vas a tener problemas estando con Dios. Pero sabes que con Él todo tiene un propósito. Y recuerda que siempre estaremos aquí cuando quieras adquirir sabiduría, conocimiento e inteligencia. Todo tiene su tiempo. Y ahora es tiempo de terminar tu planificación. Eso sí, un poco más sensata. Perfecto. Levanta tus manos al cielo y con toda la fe que Dios ha depositado dentro de ti, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén, amén. Dale fuerte ese aplauso a la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar. Y quiero que vayamos a Proverbios 13:21. Proverbios 13:21. El día de hoy la enseñanza, si quieres ponerle un título, es probabilidades y promesas. Probabilidades y promesas. Quiero leerte Proverbios 13:21. Dice así: a los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con él. Bien, levanta tus manos al cielo y Padre, yo te pido que cada una de las personas acá, Señor, que haga obras de justicia, yo te pido que tú los recompenses con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir al equipo de producción que me ponga, dale fuertes aplausos al Señor. Le voy a pedir al equipo de producción que me ponga la lógica moral de Proverbios. Proverbios nos presenta, es uno de los 3 libros
de sabiduría. Si tú no sabías cuáles eran estos 3 libros sapenciales de la Biblia, hoy lo pudiste ver en la obra. Está Proverbios, está Eclesiastés y está Job. Y cada uno de ellos nos presenta un panorama más amplio de la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Y el libro de Proverbios nos enseña esta lógica moral, que si nosotros somos sabios y tememos al Señor, buscamos sabiduría, vamos a tener una vida llena de virtud, integridad y generosidad, y como resultado vamos a tener éxito. ¿Y cuántos desean el éxito y paz que viene de parte de los cielos? Amén. Y también nos presenta el otro lado o el otro camino. Si tú eres insensato y tu corazón está lleno de maldad, vas a vivir una vida llena de egoísmo y orgullo, y como resultado vas a tener ruina y vergüenza. Ay, creo que nadie de nosotros desea ruina y vergüenza, sobre todo la que no está recompensada de parte de los cielos. Entonces, esta es la lógica moral que presenta Proverbios. Entonces, cuando nosotros leemos un Proverbios como el Proverbios 13:21, sabemos que los justos serán recompensados con el bien, con el bien, con el bien. Pero hubo algo que dijo el actor principal de la obra. Dios, pero mi papá orando se cayó de las gradas, ¿verdad? Haciendo algo bueno, tuvo un resultado malo. ¿Por qué? ¿Por qué tú permites que eso suceda? Si yo le leería este Proverbios, por ejemplo, a José el soñador, quiero que vayamos a Génesis 39:7. Génesis 39:7. Lo más probable es que dé error. ¿Por qué? Tú decís, ¿por qué daría error? Mira lo que pasa. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. ¿Quién es José? José está trabajando en la casa de Potifar. Le dieron todo para que él administrara. Todo estaba teniendo éxito. La mujer, ¿verdad? Ni lenta ni perezosa, le puso el ojo. Pasa lo siguiente: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José de día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. ¿Cuántos pueden decir que José obró con un corazón justo? ¿Cuántos pueden decir que obró con bondad en su corazón y temor de Dios? Pero mira lo que le sucedió a pesar de obrar con temor de Dios en su corazón. Génesis 39:19. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, ¿qué había pasado acá? Insistió la mujer de tal forma que José salió corriendo desnudo. La mujer se quedó con las ropas. Cuando le preguntaron qué pasó, se inventó una historia. Con esta historia inventada, Potifar tomó la siguiente decisión. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, si regresamos a Proverbios 13:21, donde tú lees, pero los justos serán recompensados con el bien, José hubiera dicho, no siempre es así. No siempre es así. Y te leí la historia de José, pero quiero contarte otra historia que le sucedió a una ovejita del grupo. Hace unos años estábamos creyendo con ella para que recibiera un ascenso en su trabajo. Y estábamos orando sábado tras sábado en peticiones que Dios le diera ese trabajo. Al final llegó la oportunidad. Estábamos esperando ese momento. Cuando la recibimos al siguiente sábado en el grupo, le preguntamos, ¿cómo te fue? Ella, con su semblante caído, dijo, no me lo dieron. Y entre tristeza y enojo nos contó la historia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se lo dieron a alguien más que estaba dispuesto, escucha esto, que estaba dispuesto a modificar cotizaciones. ¿Cuántos saben que eso no es obrar con integridad en su corazón?
y recibió una recompensa. Y entonces ahora yo tengo una ovejita con su corazón pesado porque no haya una explicación de por qué a alguien que no tiene temor en su corazón le dieron una recompensa y a ella que tiene temor de Dios en su corazón no se la dieron. ¿Te ha pasado eso a ti? Que cruzas tus brazos y decís, Dios, pareciera que la gente que no te teme le va bien. Y pareciera que los que te tememos estamos como destinados a vivir lo que José vivió, que injustamente lo metieron en la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y hoy es un tema muy delicado, ¿verdad? Y le agradezco a mi papá que me haya confiado este tema. Porque hay algo que nosotros tenemos que aprender cuando estamos estudiando proverbios. Y es lo siguiente, que los proverbios son probabilidades y no son promesas. Los proverbios son probabilidades y no son promesas. Y le pido al Señor y al Espíritu Santo que esté acá para que nos deje renovar nuestro odre. Tal vez algunos de ustedes, ¿verdad?, y se sienten incómodos con esta frase. Entonces, no. Porque cuando nosotros lo tomamos como promesas, entonces podemos vivir frustrados contra el cielo. Te lo voy a poner como lo dijo dos estudiosos de la palabra. John MacArthur dice lo siguiente: Proverbios no es un libro de promesas absolutas, sino de principios generales que revelan cómo la vida tiende a funcionar bajo la soberanía de Dios. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a comprender y confiar en la soberanía de Dios. Amén. Quiero leerte lo que dice otro autor. Me lo mandó Jonathan Murcia. Algunos de ustedes ubican a Jonathan Murcia. Le conté que estábamos en toda la serie de proverbios y me manda el siguiente fragmento de una de las personas que más admira a él. Gordon Fee se llama. Y me manda la siguiente frase: la sabiduría hebrea es una categoría literaria poco común para la mayoría de los cristianos modernos, pese a que una porción significativa de la Biblia está dedicada a los escritos sapienciales. A veces los cristianos malinterpretan o aplican mal este material y pierden beneficios que Dios proyectó para ellos. No obstante, cuando se comprende y se usa adecuadamente, la sabiduría es un útil recurso para la vida cristiana. Cuando se utiliza mal, puede proveer una base para una conducta miope, materialista, egoísta, justo lo opuesto de lo que Dios se propuso, ¿verdad? Entonces, si un día estás tomando un café, ¿verdad? ¿Cuántos solteros hay acá? ¿Verdad? Si quieres que tu soltería se acabe, te voy a dar este consejo: invita a la sierva de Dios que te gusta, invítala a un café, y cuando estés sorbeteando ese café, mírala con suspenso y decirle: ¿usted sabe cuáles son los 3 libros sapienciales de la Biblia? Y sorbetea el café y ella se va a quedar: ¿qué es sapiencial? Y tú decirle: es sabiduría, como el hombre sabio que tiene enfrente, ¿verdad? Y decirles: son 3: Proverbios, Eclesiastés y Job. Entonces, para las excepciones, como la excepción de José, Dios nos presenta Eclesiastés y Job. Y aunque lo intentamos representar en esa obra, acá pusimos unos tres cuadritos. Listo, le puedes tomar fotos si quieres para ese cafecito, ¿verdad? Y si te lo quedas de memoria, pues ahí te casas de una vez. Pero Proverbios dice que presenta la sabiduría como un conjunto de principios generales que nos guían hacia una vida exitosa y piadosa. Hay un autor que lo ejemplifica como una mujer sabia, por eso lo quisimos ejemplificar como una mujer sabia. Haz esto y te irá bien. En cambio, Eclesiastés ofrece una perspectiva crítica y reflexiva. Es un hombre un poquito más en sus 40, reflexionando todo, ¿verdad? Cuestionando todo, y destaca que a pesar de nuestros esfuerzos, la vida puede ser impredecible. En cambio, Job aborda el problema del sufrimiento del justo. Se explora como una persona recta,
puede enfrentar sufrimientos inmerecidos, desafiando la noción de que la justicia siempre conduce a la prosperidad. Pero es un hombre más adulto que después de muchos años te puede decir: vale la pena confiar en el Señor, porque los propósitos de Dios son más grandes que nuestro propio entendimiento. ¿Y cuántos saben que los planes de Dios para nosotros son buenos, agradables y perfectos? Anda tus manos al cielo y conmigo: Dios, tú tienes planes para mi vida, buenos, agradables y perfectos. Amén, amén. Añade esto, levanta tus manos al cielo y añade esto: y aunque no lo entiendo, confío en ti. Amén, amén. Dale fuertes aplausos al Señor. Entonces, ¿qué quiero hacer yo hoy? Te quiero agarrar 3 personajes de la Biblia, uno de ellos ya los vimos, y contrastarlo con proverbios, porque en la vida de ellos no se cumplieron los proverbios. El primero es José el soñador, el segundo es Daniel el profeta, y por último vamos a ir a Job. Y estos 3, ¿qué nos puede presentar a nosotros en nuestra fe? Y cómo podemos crecer y madurar en nuestra fe. ¿Cuántos quieren madurar en su fe el día de hoy? Entonces vamos con el primero, José el soñador. Ya te leí una porción, pero quiero leerte otro momento donde no se cumple un proverbio en su vida. Proverbios 22-29 dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no estará delante de los de baja condición. Vamos a Génesis 39-22. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y todo lo que ahí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Y entonces da los sueños, y después, cuando el copero, ¿sí?, y el panadero se presentan delante del rey, a uno le fue mal, ¿verdad? Y uno dice: bueno, ahora el Señor le va a dar esta nueva oportunidad. ¿Tú sabes qué es lo que pasó? El copero se olvidó de él por 2 años más. Pasó 2 años más en la cárcel. Y tú puedes decir: Señor, pero es que yo estoy confiando en tu palabra. ¿Por qué no se ha cumplido sobre mi vida? Y entonces, ¿por qué la Biblia nos deja estos ejemplos en donde los proverbios no se cumplen en la vida de los hombres de Dios? Porque hay algo más que tenemos que comprender en esto, y es que nos enseña, este contraste nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. Dios es dueño de los tiempos, y Él nos da uno de los mayores regalos que tiene que ver con los tiempos: eternidad. ¿Cuántos tienen a Jesús como Señor y Salvador en su corazón? ¿Cuántos saben que ahora tenemos una vida eterna gracias a Cristo Jesús? ¿Sí? Pasaremos el resto de nuestros días con el Señor en el cielo. Hay eternidad en nuestro corazón. Pero tenemos que comprender que cuando no se cumplen en el momento que nosotros estamos esperando, como José, bueno, ahorita viene mi oportunidad de estar delante del rey. No, 2 años más en la cárcel. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando me sucede eso? Tengo que confiar en los tiempos de Dios. Te voy a poner este otro ejemplo. Yo no sé si ustedes ubican al pastor Andrés Corson, ¿sí? Ha estado con nosotros. Si no lo ubicaste, tiene una iglesia preciosa. Hay una banda que lo representa en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Pero un día con mi esposa pudimos visitar su iglesia, y entre las reuniones nos llevaron a la reunión el jueves en la mañana. Ellos tienen una reunión el jueves y el martes en la mañana de oración, y dicen: bueno, te vamos a invitar a la reunión de oración a las 6 de la mañana. Y uno dice: va, buenísimo, vamos a ir a la iglesia, y lo más seguro es que vayan a estar ahí el grupo de 200, 300 personas de intercesores. Cuando llegamos, el templo de 3,500 personas lleno. A las 6 de la mañana
antes de ir a su trabajo, gente que estaba dispuesta a congregarse para orar e interceder delante del Señor. Y uno dice, ¿a qué horas pasó esto? ¿Verdad? Lo más seguro es que les des desayuno, ¿verdad? Allá afuera, no. Y entonces él contándonos la historia de cómo Dios levantó ese grupo de oración, nos relata lo siguiente y dice, quiero que sepas, Juan Diego, que por 10 años estuve dirigiendo el grupo de oración sin perderme un martes, sin perderme un jueves. Y eran 10, eran 100, 150 personas a lo mucho. Pero pasados los 10 años escucho la voz de Dios que dice, hijo, por cuanto has sido fiel por 10 años en este grupo de oración, vas a ver lo que yo haré con ese grupo. Y empezó a crecer a los 10 años a 1000, a 2000, a 3500 personas, martes y jueves, con salones para la gente que no cabe adentro. Ahora tú decís, pero o sea, Dios. En la vida de José se tardó 2 años para ver lo que Dios dijo. En la vida del pastor Andrés se tardó 10 años. 10 años. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar acá? Que tenemos que confiar en sus tiempos, en sus tiempos. Y utilicé una palabra que me gustaría hacer énfasis ahorita: eternidad. Decí conmigo fuerte: eternidad. Tienes que entender que hay muchas cosas que van a ser cumplidas en los tiempos de Dios, pero incluso en los tiempos de Dios existe eternidad. ¿Por qué te digo esto? Porque sé que hay personas que han creído por el milagro físico de algún familiar. Señor, yo te pido que lo sanes o que la sanes. Y has creído por mucho tiempo, ¿verdad? Y a nosotros en nuestro pastorado nos ha tocado acompañar a familias que, a pesar de la fe que han creído, pues han tenido que despedir al ser querido porque partió a la presencia de Dios. El problema en estas situaciones es que podemos cargar nuestro corazón y decir, Dios no cumplió. El problema de esta conclusión es que estamos muy cortos en nuestra visión, entendiendo que solo Dios es dueño del tiempo en nuestra, no sé cómo decirlo, pero en nuestra humanidad. Y se nos olvida que hay una promesa más grande, que es Cristo Jesús resucitado, que restaurará todas las cosas, todo el cielo, nuevos cielos, nueva tierra, dice la Escritura, y que tendremos un cuerpo glorificado. Entonces, a pesar que seamos nosotros cortos en nuestra visión de tiempo, tenemos que entender que Dios sigue siendo dueño de todos los tiempos, y que la promesa más grande que todos nosotros tenemos es cuando Cristo Jesús vendrá, se enseñoreará de todas las cosas, nuestro Mesías, gobernando en todas las cosas, y restaurará todo, incluso nuestros cuerpos. A darle un fuerte aplauso al poder de Cristo Jesús, restaurador. Y si no lo crees, entonces nuestra fe está rota como Jesús nuestro Mesías. Cuando tenemos este contraste de la Escritura, lo que la Escritura nos quiere llevar o nos está enseñando es que confiemos en los tiempos de Dios. Iglesia, no sé qué es lo que tú has pasado. No sé si tú estás cargando en tu corazón que no has visto, ¿verdad? Como el protagonista, como el chino en la obra, el protagonista. Es que no entiendo, pareciera que mi papá hace todo bueno, pero no le ha ido bien. Si tenés esa carga en tu corazón, déjame decirte una vez más: confía en Dios tu Padre, que sigue siendo dueño de los tiempos. Amén. Segundo, que vamos a contrastar el día de hoy, Daniel el profeta. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 12:21: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Si tú le lees estos proverbios, a Daniel te va a decir: híjoles, no siempre es así. ¿Por qué? Daniel 6:16: el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones.
¿Qué es lo que está pasando acá? Hay una tensión política horrible en donde los consejeros del rey hicieron un edicto, un mandato donde si ninguno o si hay alguien que no te pide a ti como rey y confía en alguien más, en otros dioses o en otros señores, firma esto para que esa persona se vaya a los leones. Y el rey lo firmó siendo amigo de Daniel. Y entonces los otros le jugaron la vuelta cuando Daniel oró. Se presentaron delante del rey y dice: ajá, hay uno que no está confiando en ti, sino que está confiando en Dios por encima de ti. Pues al foso de los leones, ¿quién es? Daniel, tu amigo. Entonces, créeme, no hace que los enemigos estén en paz con él, como dice Proverbios, como dice la escritura. Y entonces lo echaron al foso de los leones. Y tú ya sabes la historia. Dios lo protege, Dios lo guarda. Al día siguiente el rey lo manda a llamar y pues Dios hace justicia al final. Pero nunca hubo paz con sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que esto nos enseña a nosotros? Así como el contraste en José nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, el contraste con Daniel nos enseña a confiar en los propósitos de Dios. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a confiar en los propósitos de Dios para mi vida. Amén. Una vez estaba también con otra ovejita del grupo y me decía: Juan Dios, que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué a mi familia le está pasando esto cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo? Cuando escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: recordarle que cuando uno construye su casa sobre la roca, no están ausentes los vientos, las tormentas, ni los golpes de las olas y de las aguas. Pensamos que estamos ausentes de problemas, pero no. Van a haber problemas, eso sí, nuestra casa va a permanecer de pie, sólida y fuerte en Cristo Jesús. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo entendemos en nuestra paternidad. Les conté esta historia, pero para aquellos que no la escucharon, y me va a servir para ilustrar algo, tenerle paciencia a esta historia otra vez. Una vez José Juan se me enfermó, Melissa estaba de viaje, yo no le quería decir a Melissa que estaba enfermo para que supiera que este hombre tiene todo bajo control, ¿verdad? Que si no. Y para que ella se pudiera disfrutar el retiro o el congreso al de mujeres que fue. Y mi cuche estaba así, que no sabía qué tenía, como trapito, a veces se le subía la fiebre, a veces no, le fui a hacer exámenes, aparentemente le había salido todo bien y los problemas seguían. Melissa regresó y cruzó los brazos y me dijo: ¿por qué no me habías dicho que estaba así? Yo: mi amor, pues le fui a hacer exámenes y no tiene nada. Hablamos con el doctor y dijo: no, háganle exámenes otra vez. Entonces fuimos con el cuchi a hacerle exámenes otra vez. Ya le habían sacado sangre y otra vez, ¿verdad? Entonces José Juan me dice: papá, me van a poner vacuna. Y yo: pues vacuna como tal no es, ¿verdad? Entonces, mi amor, vacuna no te van a poner, ¿verdad? Y cuando llegaron: papá, pero me van a pinchar. Sí. Y entonces él ya no quería. Hace 3, 4 días le habían sacado sangre, le estaban sacando sangre otra vez. Y la encargada, una pediatra, una doctora, nos pidió que le agarráramos sus bracitos. Melissa le agarrara los bracitos y las piernas y yo le agarrara la cabecita, y le van a sacar sangre. Y entonces le están poniendo la vacuna y José Juan: no, papá, no. Y empieza a berrear, ¿verdad? No, papá, no. Y es cuando uno está viendo llorar a su hijo que se le llenan sus ojos de lágrimas también, ¿verdad? Y es como si mi hijo estaba sufriendo. Y entonces: que pare, decía, que pare. Como él pensó que no le estábamos entendiendo, sacó su poco inglés y empezó a decir: stop, porque le enseñan inglés. Es porque él genuinamente pensó que no le estábamos entendiendo. Entonces: stop, decía, stop, y se le movía la lengüita así. Ahora, como papás hicimos que parara. No. ¿Somos malos padres por eso? No, porque sabemos que
hay un mejor futuro para mi hijo si permito ese sufrimiento en ese momento. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo entiendo el propósito como padre que tengo para él. Mi hijo no lo entiende. En su perspectiva de tiempo no entiende por qué sus papás tan malos están dejando que una doctora le saque sangre. Y aunque ese es un ejemplo sencillo en nuestra paternidad y nos da cierto vistazo y perspectiva de qué es para nosotros los tiempos, a diferencia de los tiempos y la percepción de tiempo de mi hijo, nos apunta a algo: que Dios, siendo nuestro Padre que está en los cielos, sabe que hay buenos propósitos para tu vida. Y aunque nosotros no comprendamos en nuestra perspectiva lo que estamos viviendo ahorita, Dios, que tiene una perspectiva más amplia, que es soberano en los tiempos, que sigue estando por encima de todo, gobernando sobre todo, sabe lo que tú estás viviendo porque hay un propósito más grande para tu vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, nuevamente, levanta tus manos al cielo, lleno de fe, di conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a entender los propósitos de Dios para mi vida. Amén, amén. Y por último, Job. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, de aquel que no es justo, de aquel que obra con maldad, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad alcanzará a los impíos. Si tú has leído Job, te vas a dar cuenta que esto no se cumple en la vida de Job. Es interesante, Job, porque sabemos, nosotros los lectores sabemos el final de la historia. Empezamos leyendo Job sabiendo que Job es justo en todos sus caminos, recto de corazón. No hay un desvío que podamos ubicar en la vida de Job. Y aún así le suceden todos los males: hambre, muerte, tragedia, pobreza. Y si tú fueras uno de los amigos de Job, entonces te cuestionarías de la misma forma que ellos se cuestionaron, porque tú decís: no puede ser, no puede ser, porque Dios es justo. Y si Dios es justo, no dejaría que le suceda un mal a aquel que es justo, porque tenemos algo arraigado dentro de nuestro ser con término de justicia. Todavía no comprendemos profundamente justicia en el reino de los cielos, y de cierta forma sí comprendemos justicia en el reino de los hombres. ¿Qué es justicia para nosotros en el reino de los hombres? Que aquel que hace bien se le debe recompensar con bien. Eso es lo que nosotros tenemos arraigado en nuestro interior como justicia. Si Dios hace bien, si tú haces bien, perdón, entonces aquel que lo ve todo, que es Dios, debería recompensarnos cada buena obra con bondad, no con maldad, pues. Te debería recompensar bien cada buena obra que tú haces. Entonces los amigos de Job están esperando que Dios, el justo, recompense bien al que es justo. Y como yo no voy a dudar de la justicia de Dios, como yo considero justicia de Dios, entonces ¿de quién voy a dudar? De Job. Eso es lo que sucede en el libro. Dios no puede ser malo en mis términos. Dios no puede ser injusto en mis términos. Entonces, si le está sucediendo esto a Job, lo más probable es que el que esté chueco sea Job. Y nosotros que leemos la historia decimos: oye, esos amigos, ¿verdad? Amigos así, ¿para qué enemigos? Porque debería de haber una retribución justa a aquel que es justo. Y entonces esperamos que Dios microgestione cada obra de justicia en general. Dios, y regreso a como inicié. Señor, pero no entiendo por qué le dieron el ascenso a una persona que no tiene temor de ti y a mí no.
No entiendo por qué no recompensas bien a esta persona que ha sido buena. Y aunque tal vez nos cueste entender un poquito a Job y lo que le pasó, te voy a contar otro ejemplo. A lo mejor nos ayuda a comprenderlo de diferente forma. Mi papá muchas veces ha contado esto, entonces no tengo problema con contarlo, ¿verdad? Noches de Gloria. Ha visto muchísima sanidad, muchísimos milagros en este continente. Dios le ha dado la oportunidad. Y él cuenta, y viendo milagros de sanidades, milagros de ciegos recuperando la vista, de personas que dejan sus anteojos porque Dios los sanó. Él dice, yo me tuve que operar los ojos. Y lo habla así como irónico, ¿verdad? Hay veces que no comprendemos o no le hallamos explicación. Que haciendo noches de gloria, creyendo por milagros, yo tuve que haberme operado los ojos. Pero date cuenta, es un pequeño destello del mismo principio que estamos viendo en Job. Nosotros esperamos que Dios microgestione, ¿verdad? Si Él hizo obras buenas, creyéndole a Dios por milagros para alguien más en la vista, ¿por qué Dios no lo hizo con él? Y si nosotros no tenemos respuesta a estas preguntas, entonces nuestra fe puede ser quebrada muy fácilmente cuando venga sufrimiento. ¿Tú sabías que uno de los argumentos principales de aquellos que niegan la existencia de Dios es el sufrimiento? Y para eso tenemos que cambiar nuestro concepto de justicia. Que se te quede esto, porque la justicia de Dios siempre es restaurativa. ¿Dónde lo miro yo? La justicia de Dios es restaurativa. Y hay veces que nos frustra que Dios no haya recompensado justamente tus actos de bondad. Y decís, ¿cómo puedo creer en un Dios bueno si cuando yo actúo con bondad Él no me ha recompensado de la misma forma? ¿Por qué Dios permite esto? Y nosotros lo sabemos que Dios está permitiendo algo más grande que la maldad. ¿Cómo así? Dios está permitiendo el amor. Cuando Dios nos dio la capacidad de escoger a nosotros, Dios nos está dando la capacidad de amar. Lo he dicho otras veces, pero creo que va a traer sanidad a alguien acá y por eso lo voy a repetir. Si yo con mi esposa le invito a cenar un día, nuestro aniversario, mirándola a los ojos románticamente, le digo, mi amor, recordame por qué me escogiste a mí. Y ella me diga, porque no me quedaba de otra. Habría algo roto en el amor, porque sería obligación, no le quedaba de otra. En cambio, el amor puede existir cuando nosotros sacrificamos algo. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios dejó el árbol del conocimiento dentro del Edén y no afuera? ¿No nosotros en nuestra paternidad haríamos lo contrario? Sacaríamos la tentación lejos de nuestros hijos, pero Dios la dejó adentro. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva no pudieran escoger, entonces no podrían amar al Señor. El problema es que nosotros como humanos, al escoger en nuestra naturaleza pecaminosa, escogemos mal, y es ahí donde surge el dolor, el sufrimiento, el daño. Entonces Dios está permitiendo algo más grande que el sufrimiento, está permitiendo el amor. Ahora tú decís, sí, pero debería de ponerle, o sea, no, así no debería de ser. Así no debería de ser. Si nosotros llegamos a un extremo esperando que Dios, sí, microgestione cada una de nuestras acciones para dar bien por bien y mal por mal, ¿sabes que nos hubiéramos perdido todos nosotros con esa forma de justicia? Con la forma de justicia ojo por ojo y diente por diente, pero no con la forma de justicia aquel que te hiere en una mejilla, ponle la otra. Y el que cambió eso fue Cristo Jesús. Lo que tú y yo nos estaríamos perdiendo si exigiríamos esa forma, letra por letra, nos estaríamos perdiendo de recibir el perdón de pecados. Porque si somos honestos, tú y yo somos malos por naturaleza. Decime si no nuestra carne tiende a lo malo, a pecar. Pablo decía, ¿cuándo voy a ser libre de esto? Y por más justo que tú te consideres,
no podríamos tener la salvación de parte de Dios, porque la recompensa sería la muerte. Y entonces viene Dios, y lo que nos invita con la historia de Job es a confiar plenamente en Él y saber que en Cristo Jesús está nuestra salvación. Quiero leerte el último versículo. Dice así Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿A qué te quiero invitar hoy? No a encontrar explicaciones, porque te vas a dar cuenta que estaría muy difícil encontrarle una explicación a Daniel, a José o a Job. Pero lo que te quiero invitar es a confiar plenamente en Dios. A que tú digas: Señor, puede ser que yo no entienda lo que estoy pasando, puede ser que yo no entienda lo que estoy sucediendo, puede ser que me frustra leer proverbios y yo ser la excepción. Pero como iglesia podemos decidir confiar plenamente en Dios. Él es dueño de todos los tiempos. Él tiene propósitos buenos para nuestra vida y Él sigue siendo soberano. Él está en control de todas las cosas, y aunque no lo comprendamos ahorita, podemos confiar que Dios sigue siendo bueno. Él es un Padre que está en los cielos, que nos ama y en su amor entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Y aunque no lo merecíamos, nos dio el perdón de pecado.